Esta semana se hizo tendencia en las redes sociales una transmisión de stream, no sé si estuvieron ustedes viendo, donde el CONICET, que es nuestro organismo académico de investigación científica y tecnológica acá en Argentina, junto con una empresa privada, enviaron unas máquinas al fondo del mar. ¿Lo vieron? Al fondo del lecho marino, en la zona del Golfo submarino de Mar del Plata. Y estuvieron a partir más o menos de los 700 metros, profundizando cada vez más, hasta llegar, creo que habían llegado ayer o estaban por llegar a los 4.000 metros de profundidad. Y lo asombroso de esto es que a medida que se sumergían más y más profundo, fueron encontrando una zona de alta biodiversidad, desconocida en muchos casos. Entre los descubrimientos destacan la diversidad de especies nunca antes vistas, como la esponja estrellada, esa es la que le quería decir, y un pulpo de cristal, así como paisajes submarinos únicos, y se identificaron al menos 120 especies de invertebrados, algunas de ellas no registradas previamente en la zona, es decir, ni sabían que estaban ahí, ni sabían que había toda esa diversidad en el lecho marino en Mar del Plata, incluyendo corales de aguas frías, esponjas, moluscos, equinodermos y crustáceos. Así que el cañón submarino de Mar del Plata se reveló como un verdadero tesoro biológico, contrarrestando la idea previa de que el mar en esa zona era una zona uniforme y poco valioso en términos de biodiversidad. Es decir, que en esta investigación se sorprendieron todos, incluso los que tenían mucha expectativa de llegar a esa profundidad. Todos se sorprendieron al punto de decir que en el mar argentino había un tesoro biológico. Y esto me hizo pensar, mientras yo veía eso y veía todas esas imágenes, ¿no?, que parecía de inteligencia artificial o de diseño gráfico, eran extraordinarias. Mientras veía esto, yo pensé rápidamente en un relato de la Biblia que siempre me gustó, pero que nunca había predicado, y está en el libro del profeta Ezequiel, donde se relata de que a medida que profundizamos en el río de Dios, vamos encontrando más sanidad. A medida que nos metemos más profundo en el río de Dios, vamos encontrando más fertilidad. A medida que nos metemos más en el río de Dios, encontramos más vida, al igual que en el caso del cañón submarino de Mar del Plata. Y quiero hablarles de esto, de que a veces, amigos y amigas, estando en la superficie, nos perdemos de un montón de bendiciones. Estando en la superficie del río de Dios, nos perdemos de conocer otras realidades, de alcanzar otras bendiciones que no alcanzaríamos si no nos metemos hasta lo profundo, porque la invitación de Dios es llegar a lo profundo, y para eso hay que meterse, vamos a leer en el texto, por lo menos 2.000 metros mar adentro, según este relato, y así, metidos en el fondo del mar de Dios, del río de Dios, vamos a llegar a las bendiciones que no se encuentran en otro lugar, así como esos especímenes no se encontraban en la superficie ni cercanos a la playa, sino bien profundo. Este mensaje va a tratar de esa búsqueda profunda y se va a llamar En lo profundo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 47, verso 1 al verso 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, o del templo, dice otra versión, al sur del altar. Y me sacó, dice Ezequiel, ¿no?, por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1.000 codos, y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Los tobillos. Primeros 1.000 codos, que son 500 metros, aproximadamente en medida de hoy, y las aguas le llegaban hasta los tobillos. Midió otros 1.000 y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió luego otros 1.000 y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde?
hasta los lomos o la cintura, hizo otra versión. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Está hablando del mar muerto. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Verso 10, 11 y 12. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para las salinas, y junto al río en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Este texto que leímos del profeta Ezequiel tiene, en este caso el profeta, una visión donde ve un río que sale del templo. Primero sale como un hilo de agua, pero va creciendo hasta convertirse en un torrente que ya es intransitable, ya no puede transitar, ya no puede caminar porque no hace pie, ya está en la profundidad. Este río, leímos, fluye hacia el desierto y hacia el mar muerto, por eso les agregaba entre paréntesis ahí que el texto está en este caso hablando de ese mar, pero en vez de morir en el desierto, se dice que a medida que avanza este río, ¿qué va llevando? Vida. A medida que se va adentrando incluso al desierto, va llevando sanidad y fertilidad a todo lo que toca. Podríamos decir que hasta el mar muerto. Yo estaba pensando y investigando por qué el mar muerto se llama mar muerto, ¿no? Y se llama mar muerto, lo definieron así porque tiene un alto grado de salinidad y hace que el agua se vuelva tan espesa que no hay especies de peces que puedan sobrevivir ahí. Hay poca biodiversidad dentro de esas aguas porque tiene 10 veces más salinidad que las aguas de cualquier otro mar. Pero aún en el mar muerto, estas aguas que fluyen de debajo del templo, de la casa de Dios, van llevando vida donde no la hay. Y el texto en los primeros versos habla de un agua que fluye de debajo del templo, simbolizando que esa agua lo que va llevando consigo es la presencia del Señor, lo que va llevando consigo es la bendición de Dios, lo que va llevando consigo es la misma persona de Dios. Es decir, que ese río no solamente viene de Dios, sino que ese río es Dios, dándole vida a todo lo que se va encontrando en el camino. Probablemente, cuando yo leí este texto, también me acordé de unas palabras de Jesús. Y probablemente, cuando Jesús dice esta palabra, se está inspirando en el profeta Ezequiel, cuando dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7. Frente a esta escena, Ezequiel es invitado, es desafiado, incluso es llevado a profundizar en ese río. Y se va metiendo aproximadamente de 500 metros en 500 metros, que son los 1000 codos que dice el texto. Y en los primeros 500 metros en los que Ezequiel se adentra en el río, el agua le llega a los tobillos. Luego van 500 metros más y esas aguas ya no le llegan a los tobillos, sino que le llegan a las rodillas. Pero Ezequiel es invitado, es desafiado y es llevado 500 metros más adentro. Y las aguas en esos 500, ¿cuántos metros vamos ya? 1500 vamos, ¿no? Porque 500 primero,
otros 500 y ahora otros 500, y a los 1500 el agua le llega a los lomos, dice el texto, o a la cintura, dice otra traducción. Y he llevado a Ezequiel 500 metros más, ya no puede estar parado, porque no hace pie y necesita nadar para experimentar esos 2000 metros alejados de la orilla. Y a medida, dice el texto, que ese río crecía y llegaba al mar muerto, generaba más vida. Dice que había más peces, incluso lo que parecía estéril era restaurado, incluso, dice el texto, con árboles a sus orillas que daban fruto en toda temporada. Yo no sé cuánta cantidad de árboles, sean frutales o de otro tipo, tenga fruto, valga la redundancia, las 4 temporadas del año. Pero este río lleva tanta vida que los árboles van a dar fruto las 4 temporadas del año, y cuyas hojas, dice, hasta servían para sanidad. Entonces el escenario es pura vida por donde se lo vea durante todo el río que va fluyendo, incluso en la zona desértica, todo va cobrando vida. Y al leer esto, amigos y amigas, al explicar esto, podríamos pensar en el mover de Dios que de repente comienza en nuestra vida de manera pequeña, pero se vuelve cada vez más grande, se vuelve cada vez más abundante y se vuelve también cada vez más incontenible y más sobrenatural en la vida de aquellos que creemos en Dios. Pero también, y me parece que, y acá es el eje del mensaje de hoy, es una invitación a una experiencia espiritual progresiva. ¡Wow! Que parece estos títulos de ahora, ¿no? Una experiencia espiritual progresiva. Es decir, cuanto más te metes, estás viviendo una experiencia progresiva mayor en tu relación con Dios. Vas conociendo a Dios de manera que antes no conocías. Vas profundizando en la relación con Dios. Es decir, ¿hay algunos creyentes que tienen una relación más profunda con Dios que otros? Sí. Porque hay algunos creyentes que se meten a los tobillos, hay otros creyentes que se meten a las rodillas, y hay otros creyentes que se quedan conformes con el agua hasta la cintura, y hay otros creyentes que se animan a ir hasta el fondo, hasta lo más profundo, para poder comprobar esas bendiciones y disfrutar esas bendiciones que no están en los primeros 500, ni en los primeros 1000, ni en los primeros 1500 metros. Más te sumergís, más sanidad hay, más te sumergís, más vida hay, más te sumergís, más fertilidad hay. Amén, hermanos. Más se mete uno en el río de Dios, más empieza a experimentar su presencia y sus bendiciones. Y esto parecería un poco descabellado, ¿no? ¿Por qué Dios le da más a un creyente que a otro? Es que hay creyentes que están dispuestos a ir por más, y otros no tanto. No es la única vez en la que la Biblia nos habla de esta manera, en el que en la Biblia encontramos que el grado en el que intervenimos en ciertas situaciones está relacionado con el grado de los resultados de esa experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno, cuanto más se compromete en ciertas situaciones con Dios, también el resultado de ese mayor compromiso son otras experiencias que antes quizás uno no vivió. Les voy a dar algunos ejemplos de esto. Jesús usó mucho esa ecuación en la que mayor es la cantidad en cuestión, mayor es el resultado. Entonces, en Mateo capítulo 25 nosotros leemos que a una persona se le dio 5 talentos. ¿Se acuerdan en la parábola de los talentos? A otra se le dio ¿cuánto? 2 talentos y a la última 1 talento, ¿no? 5, 2 y 1 talento en la parábola de los talentos. Luego dice el relato que los 3 personajes en cuestión trabajaron ese dinero, invirtieron ese dinero, y el que invirtió más, el que invirtió 5, ¿cuánto logró? Claro, al final 10, 5 más. El que invirtió 2, el que tenía 2 invirtió, trabajó esos 2 y generó 2 más. Entonces, el compromiso de trabajar más, el compromiso de invertir más, el compromiso de comprometerse más, incluso a veces todo lo que tenemos, genera resultados numéricos visibles. Porque el que recibió 5 podría haber guardado 4 y haber invertido 1.
¿Pudiera haberlo hecho o no? Sí, porque el Señor se fue y le dejó 5, y le dijo, arreglate con esos 5 y haz lo que te parezca de alguna manera con esos 5. Imaginemos que invertía 1 y 4 lo guardaba, porque temor, miedo, incertidumbre. No es lo mismo perder 1 que perder los 5. Entonces él podría haber dicho, guardo 4, invierto 1. ¿Cuántos hubiera tenido al final de la jornada? 6. Porque 4 los tiene guardados. Invierte 1 y por ese 1 le viene 1. Pero el que tuvo 5, como dijeron ahí, logró convertir esos 5 en 10. El que tuvo 2 podría haberse quedado con los 2 y no haberlo invertido, y al final de la jornada haber presentado 2 en vez de 4, ¿no? Entonces, me van siguiendo. Otro caso es el de la siembra y la cosecha de 2 Corintios capítulo 9, verso 6, donde Pablo dice que el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra generosamente cosechará. Entonces, esta es una inversión proporcional a la que uno esté dispuesto. Entonces, cuando hablamos de los primeros 500 metros, de los segundos 500 metros, y meternos cada vez más, y meternos en esta numerología, podríamos decir, divina, de estar cada vez en lo más profundo y una relación cada vez más jugada y más comprometida con Dios, tiene otro resultado. No es lo mismo que quedarse en la orilla. Esa es la ecuación, esa es la matemática divina también. Eso de que sembrando poco vamos a cosechar mucho no es bíblico, pero nos gustaría que así sea. Quizás es un deseo, ¿no? A veces, Señor, pero yo tengo que hacer todo esto y voy a sembrar este poquito, pero yo sé que vos ves mi corazón y yo sé que vos ves mi intención y yo sé que me vas a dar mucho. Y eso no es bíblico según este texto, porque el que siembra escasamente, ¿qué dice? Escasamente. Y parecería injusto, ¿no? Porque hay un deseo en lo profundo, hay una esperanza, ¿no? Diciendo en lo profundo, guardo una esperanza en mi corazón de que Dios se apiade de mí y que aunque siembro escasamente yo pueda cosechar abundantemente. Pero esa es una esperanza, es un deseo que uno tiene. No es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice que el que siembra generosamente es el único que va a recibir generosamente. Y por favor, no lo lleven al ámbito del dinero solamente, ¿eh? No lo lleven porque algunos quizás puede estar, dinero. No, llévenlo a todo, porque a veces uno quiere ser amado cuando no ama, ¿me explico? Uno no quiere que el otro le diga, la pareja quiere que le diga que te ama, que te cuida. ¿Y vos qué estás haciendo? Porque si vos querés cosechar ese amor, vos tenés que dar ese amor. Con los hijos también, ¿no? ¿Qué hijos desamorados que tengo? ¿Y cuánto le seguís diciendo que lo amás, que lo querés? ¿Le seguís diciendo palabras bonitas? En todos los planos de la vida esto aplica, no solamente al dinero. Así que vayamos ampliando nuestra mentalidad respecto a todo lo que puede meterse en esta situación. Una esperanza, quizás como en los juegos de azar, ¿no? ¿Cuántos? Lamentablemente hay un programa que hicimos de streaming que se los recomiendo, que si alguien está o tiene un pariente, o tiene un amigo, o tiene un hijo, porque ahora los chicos pueden acceder a los juegos online desde el celular. Y por eso es más adictivo que cualquier otra cuestión, porque el celular está al alcance de la mano, ¿sí? Entonces pueden entrar a jugar y apostar online solamente tomando el celular. No tienen que irse como otras personas al bingo porque no saben manejar el celu. Entonces otras personas van de noche, ¿no? Sin que los vean, porque es vergonzante para algunos ir a jugar al bingo. Porque los que van a jugar tienen esa esperanza de que jugando 20.000 van a ganar el pozo acumulado, ¿no? Que cuando pasamos con el colectivo, vemos ahí en la peatonal, en el bingo, aparece pozo acumulado, 3 millones de pesos. Entonces uno alberga esa esperanza de que invirtiendo o jugando 20.000 pesos uno se pueda ganar esos 3 millones. Eso puede pasar en el azar, pero Dios no se mueve en el azar. ¿Me explico, amigos? Dios se mueve bajo sus propias normas y bajo sus propias reglas. Y Él dice que el que siembra escasamente va a cosechar. Entonces, estos no son aplicaciones en nuestro celular de juegos o los bingos o el azar. No, esto es la Biblia y esto es Dios.
no es azar. La matemática de Dios es clara. Más se siembra, más se cosecha. Entonces existe una relación directamente proporcional y cuantitativa en los tres ejemplos que le acabo de dar, reforzando esta idea de los 500, de los 1000, 1500 y 2000 metros en los que Dios de alguna manera nos llama a meternos. Eso de que porque Dios nos ama a todos por igual, no quiere decir que a todos nos va a ir de la misma manera. No, ese es otro error, pensando porque Dios nos ama a todos. Y eso es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ama. No hay que Dios, que Dios te ama un poquito más que a mí. Que vos le caes mejor a Dios, entonces Dios te ama. No, Dios nos ama a todos por igual. Si Dios tuviera que haber enviado a Jesucristo a este mundo y hubiera tenido que dejarlo ir a la cruz para que fuese crucificado, por un ser humano lo hubiera hecho, porque todos valemos lo mismo para Dios. Todos valemos lo mismo para Él. Pero esta idea romántica de que porque Dios nos ama a todos por igual, a todos nos va a ir de la misma manera, no, porque acabamos de ver que hay personas que si se meten en los primeros 500 metros, el agua les llega a los tobillos y no pueden disfrutar lo que hay en las profundidades, porque acabamos de ver que el que tiene 5 talentos, pero en vez de trabajar esos 5 talentos, trabaja uno, no le va a ir de la misma manera que a otros que pudieran tener 5 e invertir y trabajar esos mismos 5. Entonces los ejemplos van en sintonía con lo que les quiero transmitir. Y el Evangelio de Jesús no es comunismo, ¿no? No es comunismo, es más, ni siquiera el comunismo enseña eso, porque a veces pensamos que el cristianismo está relacionado con el capitalismo o con el comunismo, y el cristianismo supera esas ideas. El cristianismo es superior a eso, lo que propone Jesús es superior a todo eso. Es más, aclaro, ni siquiera el comunismo enseña esto, ¿no? Porque a veces nos ponemos a hablar con personas y dicen, no, porque los cristianos son medio comunistas, porque quieren que todo le... No, lo que enseña el Señor es taxativo también, porque podríamos decir que a partir de los discursos de hoy más difundidos, se cree que el capitalismo premia al que más invierte y al que más se esfuerza. Mientras que el comunismo no va a tener en cuenta el esfuerzo ni el compromiso y va a repartir a todos por igual. Por eso la gente se enoja tanto y los que tienen un poco más dicen, no, porque me van a sacar a mí para darle a otro. No, esos son mitos, ¿no? Cuando uno estudia lo que es el capitalismo, el comunismo, el socialismo, son mitos alrededor de estas ideologías. Incluso Marx enseña este principio de cada cual, literalmente lo cito, cada cual según su capacidad. ¿Qué quiere decir Marx con esto? Que hay una retribución proporcional al trabajo realizado. Uno trabaja menos y tiene que recibir menos. Y lo dice Marx, acusado de estos mitos que hay alrededor de esa ideología. Pero yo no estoy para defender a ninguno ni atacar al otro. Pero digo, ni siquiera en el corazón del comunismo existe esto que a veces los cristianos hemos romantizado y hemos dicho, no importa, porque Dios va a ver lo profundo de mi corazón y me va a dar mucho, aunque yo esté dispuesto a dar poco. Así que lo que propone Jesús es un poco de lo que todos coincidimos, ¿sí o no? Que el que trabaja más reciba más, ¿sí o no? Esto está en esta enseñanza, impregnando esta enseñanza. Esto no es capitalismo ni comunismo, y mucho menos liberalismo económico. Cristo enseña que cuanto uno más se compromete, más se entrega, más uno da, más recibe por consecuencia de eso. Encima dice, a quien tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto estás dispuesto a entregar? ¿Cuánto más estás dispuesto para recibir más de Dios? ¿Qué tan profundo querés ir en tu relación con Dios? ¿Qué tan profundo querés meterte en tu relación con Él? ¿Qué tan profunda querés que sea tu búsqueda de Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir para encontrarse con ese Dios con el que se encuentran los que están en la profundidad? No los que están
en la orilla, sino los que se animan a meterse de a 500 en 500 hasta encontrarse con situaciones que nunca han vivido porque están experimentando todo lo que Dios tiene en esa instancia, en esa medida, en ese lugar. Por eso dice Jesús en uno de mis pasajes favoritos de Mateo 19, de cierto les digo que el que deja casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o tierra, por mi nombre recibirá 100 veces más en esta vida y aparte de eso, la vida eterna. Entonces, hay una ecuación acá, hay matemática divina. Hay matemática divina. Cuanto uno más está dispuesto a dar, tiene que estar esperando recibir más también de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿qué tan profundo querés entrar en el río de Dios? Los números a Dios le importan, las distancias le importan a Dios, las inversiones le importan a Dios. ¿Querés meterte en los primeros 1000 codos? Es decir, en los primeros 500 metros. Entonces, no esperemos recibir lo que hay a 2000 metros de profundidad. La vamos a ver de lejos, quizás, y no vamos a lograr esa experiencia. Por eso en el texto, de alguna manera, Dios sigue colocando a Ezequiel, ante la oportunidad de ir. Dios nos da a todos la oportunidad de ir metiéndonos un poquito más y un poquito más en el río de Dios. Estamos ya a 2000 metros de profundidad. Entonces no es a la orilla donde encontramos esa sanidad que buscamos. Estamos buscando sanidad, estamos necesitando esa sanidad que se encuentra en esa profundidad. No la podemos encontrar antes. No es a los 500 metros donde encontramos esos árboles que crecen y dan fruto en las 4 temporadas. Hay que meterse un poquito más adentro. No es a los 1000 metros donde hay muchísimos peces y vos vas a tirar la red y vas a tirar la caña y no va a haber forma de que vos no pesques, porque ahí abundan los peces. No es a los 1500 metros donde ni siquiera el desierto impide que todo ese río sea restaurado y esté lleno de vida por la corriente de Dios. Es cuando ya no podés hacer pie y ya no te queda nada para vos, sino que todo ya se lo rendiste a Él cuando experimentás esa salud, esa bendición, esa fertilidad de la que nos habla el texto. Ya no tenés seguridad de hacer pie porque decidiste sumergirte hasta encontrar todo lo que en la superficie ni en la orilla pudiste encontrar. Pero lamentablemente, amigos, ¿cuántos cristianos viviendo en la orilla, acomodándose y acostumbrándose a pescar algo de vez en cuando, acostumbrándose a que sus árboles den fruto de vez en cuando? Ya muchos se acostumbraron y acomodaron sus vidas, sus familias, sus matrimonios, su llamado, su servicio a Dios, sus sueños y sus objetivos a la orilla. Y algunos pueden llegar a decir, pero ya nada va a cambiar mi vida. Cristianos, ya nada va a cambiar mi matrimonio. Ya mi familia es un caos y menos que eso no espero. Y como están en la orilla de las bendiciones de Dios, dicen, mi matrimonio no será el mejor, pero tampoco el peor. Ya bajé mis aspiraciones, porque las cosas no están como para andar soñando en grande, ¿no? Menos en la Argentina. Entonces yo tuve que bajar, pastor. La realidad me pegó un mazazo en la cabeza y me hizo darme cuenta que yo no estoy para esas cosas, que yo no voy a poder lograr esas cosas, que yo no voy a poder acceder a esas cosas. Y eso es mentira. Cuanto más cerca de Dios vas a estar, cuanto más comprometido en buscarle a Él estés, más esas bendiciones van a llegar a tu vida. No es un engaño, no es una mentira de parte de Dios diciéndote, vení, que acá hay más. Y cuando vos llegás a eso, hay más de lo mismo. No, hay más bendiciones.
a más profundidad. Pero ¿cuántos cristianos, amigos y amigas viviendo en la orilla? Dicen, ya nada va a poder cambiar mi matrimonio, ya la rutina nos ganó la rutina y ahí estamos. Con que no nos peleemos, estamos bien. No hablamos, no tomamos mate juntos, no nos decimos cosas juntas, pero al menos los chicos no nos escuchan gritarnos y decirnos barbaridades. No, hay más de lo que Dios quiere para vos, para tu familia. No bajes tus aspiraciones porque las cosas no están para andar soñando en grande la Argentina. No bajes porque no depende de la realidad que nos rodea, sino depende del Dios que tenemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si vos bajás tus aspiraciones, estás bajando en realidad tu relación con Él, porque lo estás volviendo a Dios de alguna manera pequeño, a la altura de tus problemas. Pero Dios es más grande que cualquier problema que vos puedas tener. Pero Dios es más grande que cualquier necesidad que vos puedas tener. Pero Dios es más grande que cualquier enfermedad que vos puedas tener. Pero Dios es más grande que cualquier situación matrimonial que estés atravesando. Dios es más grande. Dios es más grande. Tu hogar se puede convertir en un lugar de paz. Tu matrimonio puede volver a sentirse cuando eran novios. Tu economía puede sortear las dificultades existentes en la Argentina de hoy. Para eso lo único que tenés que hacer es moverte de la comodidad, de la superficie y de la orilla, de la seguridad que brinda la orilla, y meterte cada día más y más en una relación profunda y personal con Dios. Dios es un Dios de lógica matemática. No es lo mismo estar a los 500 metros con el agua a los tobillos que estar sumergido a los 2000 metros mar adentro. Por eso Dios te invita, como a Ezequías, a las profundidades. La invitación es a lo profundo. Dios no es Dios de superficies. Dios es Dios de lo profundo. Y yo sé que a veces por temor nos quedamos en la orilla. Yo me acuerdo 2 momentos en los que me arrepentí de haberme quedado en la orilla, pero no tenía otra opción porque tenía miedo. Y era cuando estuve en Guayaquil, en las playas, extraordinarias playas, en Ecuador, y la otra es cuando estuvimos en Viña del Mar. Ahí ya estaba con Laura. Más me arrepiento porque más vergüenza me dio. Ella me decía, metete. Y yo decía, no, está fría el agua. Mentira. Me daba miedo meterme al mar. Y me perdí de esas 2 experiencias de meterme en esas aguas en las que nunca me había metido. Pero a veces por temor nos quedamos en la orilla y el temor nos limita a ir a las profundidades y decimos, no vamos a perder estas cosas, vamos a lo seguro, vamos a quedarnos en la orilla, nos preguntamos, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi trabajo si yo me doy más a Dios? Si yo me doy más a Dios. Y tenemos esos temores. Y yo sé que también por comodidad a veces nos quedamos en la orilla. Pero así estoy bien. No soy una mala persona. Yo no le hago mal a nadie. Entonces, estoy bien así. La comodidad cuando llega a nuestra vida y esas aspiraciones que teníamos antes, ¿no? Esas aspiraciones de ser aquella cosa en la vida. No voy a decir alguien en la vida porque ya somos alguien en la vida. Ya somos algo. Y ya somos algo importante en la vida. Pero comparemos esta realidad con lo que teníamos nosotros, con esa medida con la que Dios nos había inspirado a soñar. ¿Y qué son de esos sueños hoy? ¿Y qué son de esas metas de hace 10, 20, 30 años atrás? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos sueños? ¿Dónde están esos deseos? ¿Dónde están esos objetivos de antaño? No seré lo que alguna vez soñé, pero al menos tengo un techo. Al menos tengo esto. Al menos alguien me quiere. Al menos tengo una casa, tengo una familia. Que no es poca cosa. No estamos bajando valor a tantas bendiciones que Dios nos dio. Pero ¿qué hay de lo que alguna vez enumeraste quizás en un cuaderno, en un anotador que hoy diría, no, y si un día están haciendo limpieza general, ¿no? Y encuentran tu diario? Teníamos algún anotador, ¿no? Yo tenía algunas hojas andan dando vuelta por ahí. Este era mi sueño. Aquí quería estar. Esto es lo que quería, esto es lo que soñaba, esto es lo que anhelaba.
Y de alguna manera, quizás cuando busquemos en casa y nos encontremos y alguien encuentre y diga, y nuestros hijos encuentren un papelito que diga que a los 35 años vos querías esto, querías aquello, querías lo otro, o antes de los 50 querías, no, deja eso, no, me da vergüenza, abollalo y tiralo. No, si alguna vez Dios lo puso en tu corazón es porque Él creyó que vos lo podías alcanzar. Entonces a veces la comodidad de decir, bueno, pero ya está bien, hasta acá, ¿para qué más? ¿Para qué más? No tendré la mejor familia, pero al menos tengo a alguien que me quiero, que me está esperando. Y nos conformamos y dejamos abandonados todos esos sueños, todas esas metas que alguna vez tuvimos. Pero a Dios lo que le gusta es tu avance. A Dios le gusta tu progreso, porque a Dios le gusta la matemática. A Dios le gusta que vos sumes, no que restes. Dios quiere tu avance, Dios quiere tu progreso, mi avance. Y eso está directamente relacionado con lo que vos estás dispuesto a hacer, con lo que yo estoy dispuesto a hacer. ¿Qué tan profundo queremos ir con Dios? ¿Qué tan profundo queremos ir con Él? Porque lo mejor de Dios está ahí, en lo profundo, como en el cañón submarino de Mar del Plata.